Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no, prometo que este vídeo les sacará una sonrisa. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando, Kerem Bürsin y su reacción al ver a Hande Erçel por primera vez. Sí, lo escucharon bien. Vamos a sumergirnos en ese momento épico, ese primer encuentro que dio origen a una de las parejas más queridas en el mundo de las telenovelas turcas. Y no solo eso, también vamos a explorar un poco de la química, el impacto que tuvieron en la serie, el contexto de la producción y cómo todo esto trascendió la pantalla. ¿Están listos para un viaje lleno de revelaciones, anécdotas y por supuesto, muchos en Calcam? Prepárense porque esto va a estar genial. Antes de empezar y como siempre, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Aquí encontrarás mucho contenido sobre tus series favoritas, actores, actrices y todo el mundo del entretenimiento turco. Así que únete a la familia. Suscríbete ahora. Ahora sí, comencemos con el tema principal. La historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, que nació en el set de Love is in the Air, o Senkalkam, como la conocemos en español, es una de esas historias que parecen sacadas de un cuento de hadas. Pero ¿cómo fue realmente ese primer encuentro? ¿Qué pasó por la mente de Kerem al ver a Hande por primera vez? ¿Cuáles fueron los detalles que escaparon a la mirada pública pero que influyeron en el desarrollo de la relación? Bueno, vamos a averiguarlo. Por lo que he podido investigar y por las propias declaraciones de Kerem en entrevistas, la primera impresión fue impactante. Imagínense la escena, un set de grabación lleno de expectación, nerviosismo, emoción y dos actores que están a punto de iniciar un proyecto que cambiará sus vidas para siempre. El ambiente, la presión, la incertidumbre, todo ello se fusionaba en una atmósfera cargada de energía. Kerem, con su personalidad carismática, su profesionalismo, su encanto natural y su particular sentido del humor, se encontró con Hande, una mujer con una belleza deslumbrante, una sonrisa radiante y una energía que irradiaba por todos lados. Ella, con su mirada intensa y su profesionalismo, ya demostraba la pasión por su trabajo. Según él mismo ha contado en varias ocasiones, Hande captó su atención desde el primer momento. No solo por su belleza física, que es innegable, sino por la forma en que se desenvolvía en el set. Su profesionalismo, su dedicación al trabajo, su capacidad para conectar con el personaje de Eda, la protagonista de la serie, fueron factores que lo impresionaron profundamente. Kerem es un actor que valora mucho el compromiso y la entrega de sus compañeros, y desde el principio, Hande demostró tener esas cualidades. Y no solo eso, su belleza, por supuesto, no pasó desapercibida. Kerem, como muchos de nosotros, quedó fascinado por la sonrisa de Hande, por su mirada, por su forma de ser, por la manera en que interactuaba con el equipo y por la calidez que transmitía. Era una combinación de factores que creaban una impresión muy fuerte y que prometía una colaboración fructífera. La belleza sin duda es un componente inicial, pero es la actitud, la inteligencia y la personalidad lo que realmente atrapa y construye una conexión más profunda. Hay quienes dicen que el flechazo fue instantáneo, otros aseguran que la chispa se fue encendiendo poco a poco, alimentada por la convivencia y el trabajo en común. Lo cierto es que la química entre ellos era innegable, palpable, incluso desde el primer casting. Los productores y el equipo técnico, con su ojo experto, lo notaron de inmediato. La elección de los actores principales es crucial para el éxito de una serie, y en este caso, la conexión entre Kerem y Hande fue un factor determinante. Y por supuesto, los fans, ni se diga. Desde el primer episodio, la conexión entre Serkan y Eda traspasó la pantalla, generando una legión de seguidores que se enamoraron de su historia. La química entre los actores es un ingrediente mágico que puede elevar una serie a otro nivel. Pero ¿cómo fue la reacción de Kerem? ¿Qué sentía en ese momento? ¿Cómo fue el proceso de conocerse y empezar a construir una relación de trabajo que, con el tiempo, se transformaría en algo más? En algunas entrevistas, Kerem ha hablado abiertamente sobre esa primera impresión y los sentimientos que la acompañaron. Ha mencionado la admiración que sintió por Hande, su talento y su dedicación. Ha destacado su profesionalismo, su compromiso con el personaje y su capacidad para meterse en la piel de Eda, transmitiendo una amplia gama de emociones y matices. También ha mencionado su sentido del humor, su empatía y su capacidad para hacer que el ambiente de trabajo fuera agradable, distendido y divertido, lo cual es fundamental para mantener un B.
Buen ritmo de trabajo y fomentar la creatividad. Un ambiente positivo es un gran motor para el éxito de cualquier proyecto. Y por supuesto, no podemos olvidar la química. Esa magia intangible que hizo que la relación entre Serkan y Eda fuera tan creíble, tan cautivadora, tan real. La forma en que se miraban, la forma en que se reían juntos, la forma en que se entendían sin necesidad de palabras, la complicidad que transmitían, todo esto era producto de una conexión especial, de una complicidad que traspasaba la ficción y que se sentía en cada escena. La química es algo que no se puede forzar, es algo que surge de manera natural y que se convierte en un elemento clave para el éxito de la serie. Es importante recordar que Kerem Bürsin es un actor muy profesional y meticuloso. Se toma muy en serio su trabajo y siempre busca dar lo mejor de sí mismo. Se prepara a fondo, investiga, ensaya y se involucra de lleno en el proyecto. Por eso, la conexión con Hande, la admiración y el respeto que sentía por ella, fue fundamental para el éxito de la serie. Para él, encontrar a una compañera de reparto con quien se sintiera cómodo, con quien pudiera construir una relación de confianza, con quien compartiera la misma pasión por el trabajo y con quien pudiera colaborar en armonía, fue clave para el desarrollo de la serie. Esta complicidad se tradujo en interpretaciones más auténticas y en una conexión más fuerte con el público. La reacción de Kerem al ver a Hande por primera vez, sin duda, fue el inicio de algo especial, aunque en ese momento no fueran conscientes de la magnitud de lo que estaba por venir. Un sentimiento que con el tiempo se transformó en algo más que una amistad, en algo más que una conexión profesional. Una relación que, a pesar de sus altibajos y de su posterior finalización, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia de las telenovelas turcas. Y eso, mis amigos, es lo que hace que esta historia sea tan especial y tan querida por todos nosotros. A lo largo de la serie y a medida que grababan, la relación entre Kerem y Hande se fortaleció, se profundizó. Compartían momentos de trabajo, largas jornadas de grabación, risas, confidencias, apoyo mutuo y poco a poco el amor fue floreciendo. La convivencia, el compartir experiencias, el enfrentarse juntos a los desafíos del rodaje, el éxito que cosechaban, todo ello creó un vínculo especial entre ellos. Los fans fueron testigos de ese proceso, de cómo la relación entre Serkan y Eda, y la relación entre Kerem y Hande, se iba transformando y evolucionando, traspasando la pantalla y conquistando corazones. Los rumores de romance comenzaron a circular, alimentados por la evidente conexión que existía entre ellos, por la complicidad que demostraban en las entrevistas, por las miradas cómplices y por los mensajes en redes sociales. Y aunque al principio trataron de mantenerlo en privado y de negar cualquier relación que fuera más allá de la amistad, la evidencia era innegable, y la presión mediática cada vez era mayor. Las fotos juntos, los gestos de cariño, las salidas en secreto, todo indicaba que algo estaba pasando entre ellos. Y finalmente confirmaron lo que muchos ya sospechábamos, estaban enamorados. El anuncio oficial fue recibido con entusiasmo y alegría por parte de los fans, que celebraron la noticia como si fuera un logro personal. La noticia fue recibida con alegría y entusiasmo por parte de los fans. Ver a sus ídolos juntos, felices y enamorados, era un sueño hecho realidad. La pareja se convirtió en una de las más queridas y comentadas del mundo del entretenimiento turco. Sus apariciones públicas, sus entrevistas y sus publicaciones en redes sociales generaban expectación y atraían a una gran cantidad de seguidores. Y aunque su relación llegó a su fin después de un tiempo, el cariño y el respeto que se tienen mutuamente sigue siendo evidente y ambos han demostrado ser personas maduras y profesionales, capaces de mantener una relación cordial y de valorar el tiempo que compartieron juntos. La serie Senkalkam fue un éxito rotundo, un fenómeno a nivel mundial. La historia, los personajes, los escenarios, la música y sobre todo, la química entre Kerem y Hande fueron los ingredientes clave que cautivaron a millones de espectadores en todo el mundo. La serie rompió récords de audiencia, generó un gran debate en las redes sociales y contribuyó a la difusión de la cultura turca. Gracias en gran parte a la química entre Kerem y Hande, a sus interpretaciones, a su conexión, a su complicidad, a la autenticidad que transmitían y a la forma en que encarnaron a Serkan y Eda, todo esto hizo que la serie fuera un fenómeno a nivel mundial. Y por supuesto el amor que nació en el set, la historia real que se entrelazó con la ficción, fue la cereza del pastel, un elemento que añadió aún más magia y emoción a la historia. Pero, ¿qué aprendemos de todo esto? Aprendemos que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, en el trabajo, en un set de grabación, en medio de la rutina.
Aprendemos que la química y la conexión son importantes, tanto en la vida real como en la ficción, y que la autenticidad es clave para conectar con el público. Aprendemos que a veces las mejores historias de amor son aquellas que nacen de la amistad, del respeto, de la admiración mutua y de la complicidad. Aprendemos que el trabajo en equipo y la pasión por lo que se hace pueden generar resultados increíbles, tanto en lo profesional como en lo personal. La historia de Kerem y Ande nos demuestra que el amor no tiene fronteras, ni reglas, ni edad, y que puede surgir en cualquier momento de la vida. Y aunque su romance haya llegado a su fin, el recuerdo de su amor, la magia de su conexión, el cariño que se profesan mutuamente siempre quedará grabado en nuestros corazones, en la memoria de los fans y en la historia de la televisión. Y como fans debemos sentirnos felices de haber sido testigos de esta historia, de haber soñado con ellos y de haber disfrutado de su amor en pantalla, y de haber aprendido valiosas lecciones sobre el amor, la amistad y la importancia de perseguir nuestros sueños. Ahora, para que este vídeo sea completo, me gustaría hablarles de algunos detalles que quizás no conocen sobre ese primer encuentro, sobre el contexto de la producción y sobre la evolución de la serie. Por ejemplo, ¿sabían que Kerem y Ande fueron elegidos después de varios casting y de un proceso de selección muy exhaustivo? Los productores y el equipo de casting buscaron a los actores perfectos para interpretar a Serkan Bolat y Eda YLDZ, dos personajes complejos y con mucha química. Ambos actores fueron seleccionados por su talento, por su química, por su capacidad para interpretar a Serkan y Eda, y por su capacidad para adaptarse a las exigencias del papel y de la producción. Y desde el primer momento los productores y el equipo técnico supieron que habían encontrado a los actores perfectos, una pareja que iba a conquistar al público y a marcar un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Otro dato interesante es que al principio Kerem y Ande no se conocían. Ambos eran actores muy reconocidos en Turquía, con una trayectoria importante y con un gran número de seguidores, pero no habían tenido la oportunidad de trabajar juntos. Cuando se conocieron en el set de grabación, durante las primeras lecturas de guión y los ensayos, la chispa saltó de inmediato, y la conexión se hizo evidente para todos los presentes. La energía que emanaban, su complicidad, su forma de complementarse, todo ello auguraba un gran éxito para la serie. Además, es importante destacar que la química entre Kerem y Ande no solo se limitaba a la pantalla. Fuera del set, también eran muy amigos, se llevaban muy bien, compartían muchos momentos juntos, se apoyaban mutuamente y se involucraban en la vida del otro. Esto sin duda ayudó a fortalecer su relación, a crear un vínculo más profundo y a hacer que su química fuera aún más creíble y auténtica. Compartían risas, confidencias, momentos de descanso, cenas, viajes y celebraciones, lo que les permitió conocerse mejor, entenderse y construir una relación sólida, basada en el respeto, la confianza y el cariño. Y por supuesto, no podemos olvidar el impacto que tuvo la serie en sus carreras. Senkalkam catapultó a Kerem y a Ande a la fama internacional, abriendo las puertas a nuevos proyectos y oportunidades. Sus nombres se convirtieron en tendencia en redes sociales, sus fans se multiplicaron, sus carreras despegaron y su reconocimiento trascendió las fronteras. Ambos actores se convirtieron en iconos de la cultura turca y en referentes para jóvenes de todo el mundo. Hoy en día, ambos son actores muy reconocidos y admirados en todo el mundo, con una gran base de seguidores y con una prometedora carrera por delante. También es relevante mencionar la importancia del equipo técnico y de la producción en el éxito de Senkalkam. La elección del director, de los guionistas, de los diseñadores de vestuario, de los maquilladores, de los editores y de todos los profesionales que trabajaron en la serie, fue fundamental para crear una historia atractiva, visualmente impactante y con una gran calidad. El trabajo en equipo, la coordinación y la dedicación de todos los miembros del equipo fueron clave para lograr el éxito que la serie alcanzó. Además, es importante señalar que Senkalkam no solo fue una historia de amor, sino también una comedia romántica con momentos de drama, de humor y de reflexión. La serie abordó temas como el amor, la amistad, la familia, el trabajo, los sueños y las dificultades de la vida, y lo hizo de una manera entretenida, cercana y que invitaba a la reflexión. Los personajes eran complejos, realistas y con los que el público podía identificarse, y las situaciones que vivían eran cercanas a la realidad. En resumen, la reacción de Kerem Bürsin al ver a Hande Erçel por primera vez fue el inicio de una historia de amor que cautivó a millones de personas. Un flechazo que dio origen a una de las parejas más queridas en el mundo de las telenovelas turcas, que impactó en la vida de los actores, en la industria del entretenimiento y en la cultura popular.
Una historia que nos enseña que el amor puede surgir en cualquier lugar y en cualquier momento, y que la química, la complicidad y el trabajo en equipo son fundamentales para lograr el éxito. Espero que este vídeo les haya gustado. Me divertí mucho investigando, preparando y compartiendo esta historia con ustedes. ¿Qué les pareció? ¿Les gusta la pareja de Kerem y Hande? ¿Cuál es su momento favorito de Senkalkap? ¿Qué otras series turcas les gustaría que analizáramos? Cuéntenmelo en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan. Y no olviden dejar un me gusta, compartir este vídeo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.